Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban, comenten, den like y compartan este contenido para que podamos llegar a más personas. El día de hoy vamos a hablar sobre escándalos inmobiliarios con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Rodríguez, de la constructora Rodríguez y Rocha. Bienvenidos, humanos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Rodolfo. ¿Y tú cómo estás? Excelente, Fito, no pasa nada, ¿eh? Ajá, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Años de conocernos y todavía me sigues diciendo Fito Rodolfo de todas las formas. El día de hoy, pues meramente te invito por el tema tan ameno que estamos trabajando, pues que son los escándalos inmobiliarios y tú como ya involucrado dentro de este ámbito, pues ¿quién más para decirnos de qué es lo que está sucediendo, cuáles son las situaciones que se deben de corregir en esto para que tengamos un bien social? El escándalo inmobiliario que aqueja no solamente a México, sino a todo el mundo, y lo hemos visto desde el 2008, desde el 2000, todo lo que viene arrastrándose con el contexto social y cómo ha deformado el cómo entendemos el tema inmobiliario hasta el momento. ¿Qué es el escándalo inmobiliario, Roy? Pues yo creo, mira, empezamos con el tema de que los escándalos inmobiliarios son más difíciles de detectar porque como no es con dinero público, generalmente suelen ser un poco más complicados de detectar, pero siguen teniendo repercusión a nivel social, una repercusión muy fuerte. ¿Qué fue el cártel inmobiliario o qué podemos hablar del cártel inmobiliario? Pues el cártel inmobiliario como tal era apoyos que se les daban a través de un tráfico de influencias en el que los que se dedicaban a modificar las leyes del municipio o las leyes de la alcaldía, en todo caso, que fue el cartel inmobiliario, las modificaban a favor de los constructores pidiéndoles favores, que es, ¿sabes qué? La ley de desarrollo urbano para esta zona, para esta área en específico, por los urbanistas que fueron los que determinaron la ley de desarrollo urbano, me dice que puedes tener hasta cierto número de pisos, cierto número de viviendas. Para esto se hace, el ayuntamiento expide un CUS y un COS, que es el coeficiente de uso del suelo y el coeficiente de ocupación del suelo. ¿Qué tanto puedes crecer y qué tanto puedes irte para afuera o para adentro de tu casa? Las casas no puedes construirlas ni al tope de un lado, ni al tope para adelante, ni al tope para atrás. Y todos estos lineamientos que los expiden los urbanistas para que sean un crecimiento sano para una sociedad, al fin de cuentas los políticos lo que hacen es modificarlos para poder apoyar a ciertas entes políticas o a ciertas entes económicas que lo que hacen es, Pasárselo por el pues arco sí, del se triunfo pasa por el arco realmente. de la ley y pues ellos reciben un favor económico. Por ejemplo, ¿sabes qué? Este edificio únicamente te permite tener 6 niveles. ¿Sabes qué? Te puedo hacer construir otros 2 niveles. Otros Ya ocho niveles, niveles en una sí, 8 ciudad. niveles, ¿no? Y hay muchos más altos, pues, pero Claro. es que lo que te digo, todo es planeación. No nos asustamos por el tema de los números de niveles, ni por la gente que hay que vivir ahí. El problema es la planeación por zona. ¿Por qué? Porque en realidad yo sé que esos 2 niveles implica a lo mejor 5 departamentos por nivel, serían 10 departamentos más, que serán 10 familias más. Que esas 10 familias tienen que llegar, tienen que entrar en sus vehículos, que también van a tener baños conectados en esos departamentos. Entonces la infraestructura urbana tiene que cambiar completamente, no nada más puede ser meto más familias, porque puedo meterle hasta el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay edificios de 20 niveles, porque hay edificios de 50 niveles. ¿Por qué hay zonas que son, no, es que aquí nomás te permiten construir ciertos niveles? ¿Por qué? Porque las capacidades de Por el esta uso de zona, suelo. las capacidades de esta zona no me dan. No, porque meter más familias me implicaría meter una red de drenaje nueva, me implicaría meter una red eléctrica nueva, me implicaría meter una red hidráulica nueva, y eso no lo soporta el Estado. O no lo va a hacer, sencillamente no lo va a hacer. Entonces, esa clase de situaciones lo que hace es es que a las personas que viven ahí, al final de cuentas, la red es una red saturada, no solamente de drenaje, es una red saturada de carros llegando al mismo tiempo, porque generalmente todos salen a la misma hora. Entonces se satura todo y no, la zona no lo puede, pero a los políticos no les interesa, a los políticos hay que ganar dinero. Entonces, lo que buscan ellos es, ¿sabes qué? Yo tengo que construir esos pisos más implican 10 departamentos más, entonces de los 10 departamentos me vas a dejar a mí el 20%, 2 departamentos van a ser míos. Entonces, esos 2 departamentos, al final del día, el político no invierte nada, Sí, claro, al político ¿no? realmente lo que le interesa es la ganancia extra por haber otorgado ese permiso, que realmente, pues muchos terminan
dejando de hacer política porque pues ya tienen su patrimonio de por vida mensual. Eso les ayuda, o bueno, los beneficia en la cuestión de olvidarse del bien común y empiezan a ver por el bien propio, otorgando permisos a diestra y siniestra. Esos departamentos, para hablarte de este caso hipotético de un solo lugar, estos dos departamentos que ahorita en ese momento no existen, cuando se terminen, generalmente ellos, esas zonas son zonas de alto poder económico que se van a gentrificar esas zonas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vas a cambiar el nivel económico de un área, en el que a este departamento ya no van a ser, ya no va a meter 5 pisos, van a ser 7 pisos, me va a quedar con 2 aquí, me va a quedar con otros 2 por acá, y con otros 2 o 3 por acá, y uno por aquí. Y son departamentos de un nivel económico alto. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que al final del día te vas a quedar con 20, con 30 departamentos que van a valer 10, 15 millones de pesos, que a la venta o a la renta, pues implica que el político tiene un dinero constante. Y es difícil de rastrear, como te decía en un principio, porque no es con dinero público. Ahí en ningún momento interviene el dinero público, no hay manera de auditarlo, no hay manera de decir, es que tú estás metiendo aquí, no hay manera de hacer nada, simplemente lo que hacen ellos es justificar con un estudio de capacidades, que es el estudio que metes para poder cambiar los usos de suelo. Con un estudio de capacidades lo que haces es, ¿sabes qué? Aquí Aquí sí aquí sí caben tantos departamentos. Yo, gobierno, te autorizo que sí caben tantos departamentos. Y al final del día es imposible comprobar, porque yo como gobierno digo, pues sí, que yo sí creo que pudieran haber entrado más departamentos. Es como lo que está sucediendo en Ciudad de México, o lo que sucedió con directamente el cartel inmobiliario, con el tipo este que quería huir. Este tipo empieza a otorgar permisos a diestra y siniestra, incluso empieza a otorgarle permisos a empresas que estaban a su nombre y a nombre de familiares para empezar a construir torres de departamentos inmensas. Y cuando se destapa todo este tema, pues el tipo estaba escondido porque pues ya estaban en búsqueda de la parte ilícita, de cómo empieza a otorgar permisos a empresas de reciente creación. Entonces es súper ilógico que dice, güey, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Es que también, siendo realistas, no es un delito otorgar a una empresa de reciente creación, ni tampoco es un delito que yo, como una persona física, como una persona normal, vaya y tramite un edificio para un permiso para un edificio. O sea, no hay delitos, no hay nada que perseguir, no existen complicaciones. Ahí es donde es imposible darle estos seguimientos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estos de verdad salieron? Porque carteles inmobiliarios como este que mencionan hay en todo México. Porque uno de los puntos álgidos fue el terremoto del 19 de septiembre, del 17 de septiembre, en el 2019. ¿Qué pasó con ese terremoto? Pues se destaparon varias anomalías en la construcción, en el que se veían cosas que estaban, o edificios, casas que estaban construidas de una manera equivocada, donde los DROs no cumplían con el reglamento. No cumplían con ningún reglamento, no cumplían con ninguna normativa. Pues, ¿qué pasa? O sea, si yo soy un constructor y tú eres el político y tú ya me estás otorgando para meter otros 2 niveles, no vas a revisar. Claro. No, pues, con que manches, ya estamos arreglados. Ya firmamos, sí, es más, ya brindamos, ya nos echamos las chelitas, güey. Lo que tú quieres es que yo abra para que esos 2 departamentos que son tuyos los puedas vender, los puedas empezar a sacar, a monetizar. Claro. Entonces, lo que tú buscas, sí, claro, tú buscas esto, celeridad, morro. Entonces, obviamente, ellos no revisaban con una manera exhaustiva, como si fuera un servidor público normal que estuviera fuera a revisar que los lineamientos de construcción fueran cumplidos al pie de la letra. ¿Qué pasó? Pues el terremoto exhibió a todos. Se cayeron varias viviendas que se veían que eran nuevas y que en realidad se veía que estaban mal hechas. Entonces eso destapa una cloaca y se basa a lo mejor sobre una de las delegaciones más poderosas de la Ciudad de México, que tiene un nivel económico poderoso. Entonces, donde hay mucha gentrificación. Sí, exactamente. Ahí empiezas a ver, ¿sabes qué? O sea, revisar puntualmente cada uno de los permisos de construcción. Oye, ¿por qué este carnal le autorizaron más pisos? A lo mejor no se cayó la casa, a lo mejor no sufrió ningún daño, a lo mejor sí estaba bien hecho. Pero dices, oye, ¿pero por qué le autorizaste más pisos? ¿O por qué pasó? No, pues es que sí. Y empezaron a ver que era una constante pues dentro de la ciudad. Fíjate que por aquí bajita la mano había algo para nosotros, pero no te voy a decir. Sí, no, es que lo puedes justificar, obviamente, buscando. Y como no es con registro público, dices, con dinero público, perdón, dices, pues es que
Pues, pero ya empezando a ver los constructores, que hubo muchos que se relacionaban con algunos edificios con una mala supervisión, entonces se destapó todo y ahí es donde empezamos a ver. Pero en realidad esa clase de cárteles inmobiliarios existen en toda la República. Ha habido muchísimos políticos que se han hecho millonarios, como pues autorizando plazas comerciales, autorizando conjuntos de departamentos, en el que dice, ok, yo te autorizo este conjunto de departamentos, pero a la vez quiero los primeros terrenos, o quiero que me construyan una plaza comercial, o si te voy a autorizar la construcción de esta plaza comercial, pero yo quiero tantos locales, quiero esto. Entonces, no te das ni cuenta, en realidad no te das ni cuenta, o sea, no te das cuenta de lo que está pasando. Y estas personas rentan esos locales, venden esas unidades privativas y al final del día, entonces obviamente esos políticos no te van a decir que incurrieron perdón, estos empresarios no te van a decir que incurrieron en un acto legal, no, si sabes que yo soborné al político para que me diera el permiso, no, ellos lo que van a hacer, pues sí, yo tengo un comprobante del ayuntamiento donde tú me autorizaste, si sabes que tienes un comprobante del ayuntamiento donde tú me autorizaste, y lo demás no me importa, ¿no? Al final del día sigue caminando. Porque finalmente construí lo que yo necesitaba construir y pues sí, a pesar de todo. Dinero, y ahí viene otro asunto, por ejemplo, otro de los políticos, otro de la forma que hacen es el tráfico de influencias, como lo que tú mencionabas, del caso Anaya. El caso Anaya. Sí, el caso Anaya, digo, muy poca gente dice, o sea, es que se hizo millonario lícitamente, por decirlo. ¿Qué pasa? Pues en realidad conoces lo que va a pasar. Entonces, si yo sé hace 2 años, por ejemplo, que pasó en dijo Elon Musk que quería construir la planta de Tesla, si yo soy un asistente o un político o un diputado o alguien que sé de eso, que ya sé específicamente el lugar, que sé dónde que ya están viendo los terrenos, que sé dónde va a ser, pues antes de que esto se sepa, yo voy y busco los terrenos alrededor, todos los terrenos alrededor. ¿Por qué? Porque ahorita yo los compro en 100 pesos el metro cuadrado. Okay. Entonces compro hectáreas y hectáreas de terreno, aunque me endrogue toda la vida, ¿no? Porque al final del día, cuando construyo la planta de Tesla, no importa que me endrogue 10, 15, 20 años, al final del día, cuando yo construyo la planta de Tesla, o cuando está la planta de Tesla ahí construida, esos terrenos los puedo vender o los puedo rentar. O sea, yo rento el terreno en Breña y ¿sabes qué? Yo te lo rento para que tú construyas una bodega. ¿Por qué? Porque Tesla va a traer un montón de proveedores con él, porque va a ocupar a alguien que le surta el litio de las baterías, porque va a ocupar a alguien que le surta las llantas, porque va a ocupar a alguien que le haga la maquila en el asiento. Van a estar bodegas para ellos mismos, o a lo mejor ahí les caben, pero en realidad va a ocupar. Híjole, aquí en Guadalajara está la planta de Honda por la carretera al Verde. Y enfrente está un parque industrial que tiene desde la Bridgestone, la que fabricaba neumáticos, hasta la Gela, que le fabrica los foquitos para las luces de los vehículos. Okay. Y los arneses, los cables para conectarlos. Entonces, híjole, hay cientos de proveedores que pueden surtir una planta como esas. Y que a lo mejor van a llegar y sabes que yo inversionista, yo puedo invertirle para el parque industrial, yo puedo invertirle en hacer una bodega, y tú con un terreno que te costó 20 pesos el metro cuadrado, 100 pesos el metro cuadrado, le terminas sacando 10, 20 o hasta 50 veces más. Entonces, y es nada más esperarte con el lapso de tiempo. Y lo que haces es saber qué es lo que va a pasar. Esas son partes... De información es poder. Sí, es que eso, exactamente. Y digo, no está tipificado. Sí. Es un tráfico de influencias, probablemente. Sabía el equipo y él lo hizo. Sí, y eso estamos hablando, digo, a gran escala. Pero inclusive los mismos regidores en algún ayuntamiento, si yo sé que hay una calle que está que es de tierra y que esa calle la vamos a meter drenaje y se va a pavimentar porque en la Junta de Cabildo ya se decidió, yo puedo ir a buscar terrenos o casas a esos lugares, y al final del día, cuando yo sé cuándo se va a hacer la obra, yo sé qué alcances de obra va a tener, yo sé por qué calles va a pasar esa obra, y yo busco lugares por ahí, y entonces esa clase de información privilegiada no es delito. Exactamente qué es lo que hizo Naya para favorecerse con el ejemplo de Tesla en contexto, pero ¿qué es lo que hizo Naya? Se iba a poner una empresa muy importante ahí en Querétaro,
no me acuerdo cuál era la empresa en realidad, pero lo que hizo fue comprar las bodegas de alrededor. Él literal empeñó su casa, o sea, porque conozco gente muy cercana al gobierno de Querétaro que si, o sea, él fue y empeñó casa, la familia de él y de su esposa son de dinero, pues, y vieron el negocio redondo. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad, si tú inviertes $1,000,000 en esa clase de negocios a un transcurso de 4 o 5 años, vas a recuperar $10,000,000, que es 10 veces más de lo que se invirtió. Ninguna unidad de inversión te la da. Nada, nada, bancos, bolsa, la que se te ocurra, nada. Y al final del día, no solamente es dinero líquido, sino es dinero heredable. Claro. Es un bien que sube que nunca va a tener una devaluación, que no va a tener un conflicto de una depreciación. Muy rara vez una zona industrial se deprecia, muy rara vez, a menos que quede dentro de la ciudad y que la ciudad crezca a tal grado que ya no que sacar puedas la tener. nave industrial. Sí, 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 que la nave industrial y que haya prohibiciones por parte del gobierno para ingresar ciertas maquinarias, ciertos ruidos, ciertas plantas. Es la única manera en que una nave industrial pierda. Bueno, hasta las zonas industriales. Dentro de Guadalajara o Ciudad de México, las zonas industriales siguen produciendo y una bodega en la zona industrial sigue rentando muy bien. No bien, muy bien, porque el metro cuadrado de bodega lo puedes rentar hasta en 125 o 200 pesos. Bueno, realmente pues sabemos o ahorita estamos aprendiendo que no es un delito lo que están haciendo ellos, pero a nosotros como sociedad, ¿en qué nos repercute la situación de que estos cárteles inmobiliarios están afectando tanto la población o la densidad poblacional para la retribución de las comunidades? ¿Cómo está afectando a estas comunidades para su crecimiento o su bienestar? Primero, dos cosas, o sea, en dos puntos que desde mi punto de vista son los más importantes. Primero es que en realidad la corrupción siempre nos afecta a todos. Ujú. En lo que te comentaba, sencillamente, si tú no tienes una supervisión clara sobre lo que está pasando, ¿por qué? Porque hay un arreglo monetario. Entonces, hay gente que compró casas de buena fe y que no eran baratas, que compraron departamentos de 5, 6, 10 millones de pesos, que se les cayeron o que se les fracturaron con un terremoto. ¿Por qué? Porque estaban mal supervisadas y que en realidad confían en la constructora, confían en que la ciudad está supervisando, confían Y que porque hay está una bien hecho. firma, sí, porque la ciudad tiene todo un sistema para poder analizar que se estén cumpliendo esos lineamientos. Tienes peritos que firman una bitácora, tienes licencias de habitabilidad, en el que no solamente voy y saco una licencia de construcción y como te queda y te persino, ¿no? Sino que en realidad hay una persona que supervisa, que es no contratado por el ayuntamiento, pero sí supervisado por el ayuntamiento, y que además al final ellos tienen una habitabilidad en el que yo, ayuntamiento, voy y reviso cada aspecto de tu departamento para decir que tu producto es habitable y que lo puedes vender. Claro, las personas confían en que el gobierno está Sí, permitiendo que que se están les haciendo su venda algo jale. bien, que están haciendo su jale, Sí, están exactamente. haciendo su jale. Entonces, al final de cuentas, terminas sin patrimonio y con una deuda, porque el banco no te recibe si te quedó tu departamento. Discúlpame, ya no me lo pagues. No, claro que no. O sea, la deuda va a seguir conservándose. Entonces, eso es lo primero. Socialmente, esta clase de situaciones donde se promueve o donde el principal actor de todo esto es la irregularidad y es la corrupción, pues nos lleva a una falta de supervisión y a que exista un verdadero actuar del gobierno, que es al fin de cuentas lo que nosotros como ciudadanos buscamos. Primero. Y segundo, que en realidad no existe una planeación. Cuando se hacen las leyes de desarrollo urbano, como cuando se hace cualquier ley estudiada, no la hace totalmente un político. Un político es el que la promueve, la mete y la firma. Pero se contratan especialistas, se Claro. contrata a un urbanista, se contrata gente que te puede dar una asesoría conforme a lo que tú quieres hacer, sobre lo que tú quieres que sea. Entonces, o que tú quieres que sea esta ley. Si esa ley al final de cuentas no la respetas, entonces todo este trabajo que se está haciendo por parte del gobierno no sirve. Entonces, ese crecimiento, esa densidad poblacional, como lo mencionaste, es irregular y que hace que muchas zonas empiecen a crecer de manera irregular y espontánea, o sea, muchísimo. Claro, y Hay, se hay vuelve mucha inseguro para la gente. gente. No, sí, no tanto inseguro, pero sí, híjole, los ingresos de las vialidades no me dan a ajustar. Al final del día se inunda. ¿Por qué? Porque el agua pluvial, porque El drenaje no da. el drenaje no me da, o sea, muchísimas situaciones que
si hubieras planeado como salió la ley de planeación, te hubiera dado, pero como estás haciéndolo de una manera irregular, y eso afecta no nada más al constructor, que al fin de cuentas el constructor es el que vende y se va, y no afecta solamente al comprador, afecta a todas las personas que viven en esa, Claro, en esa colonia. por eso cuando llueve se inunda Ajá, todo, sí. por eso no hay abasto y no hay una... Ujú, eh, por eso está todo al tope. Y ujú, por eso es que cuando llega un temblor, se ujú. caen las casas y sale a la luz todo esto, toda esta situación. No, sí, inclusive, inclusive si vas y, por ejemplo, lugares en Guadalajara que dices, oye, ¿por qué aquí estás autorizando una torre de apartamentos cuando hay puras casas? No, pues es que me dieron un permiso de construcción y esto, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A lo mejor no digo que todo sea por parte de un soborno, sino que en realidad un crecimiento desproporcionado de una zona sin una planeación como tal te va a ocasionar conflictos siempre, sí o sí. Y yo creo que la mejor manera de hacer las cosas es bajo un marco normativo en donde no se pueda trabajar de una manera correcta. En el otro caso, en el que nosotros mencionamos de Naya y todo esto, híjole, es súper complicado poder decir, poder encontrarlos y el único, o la repercusión social sería que en realidad las personas que han conservado esa tierra durante muchísimo tiempo Ujú. al final del día no van a recibir, no van a recibir beneficio cuando se tengan que recibir. Claro, más que los 3 pesos que Ujú. les pagaron en su momento. Sí, 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 pero pues no, digo, siendo realistas, no es un delito. Pero no dar la No, información a la gente. no, sí, pero es que, o sea, volvemos, no es un delito, no es algo que esté prohibido. Exacto. Entonces, cualquier persona, o sea, es un negocio. Ujú. Es un negocio porque no está, ¿por qué no está prohibido comprarle a la Coca-Cola y venderle en una tienda 2 pesos más cara? Porque eso es un negocio. Porque es el negocio de las tiendas. Porque no está prohibido comprar una botella de tequila en una vinatería más grande y venderla en una tienda 20, 50 veces más cara. Porque esa es la definición de negocio. Sí, claro. Entonces ellos tienen una información y un proveedor de información que les puede ayudar a poder llegar a esta clase de negocios. Igual que los que a lo mejor tienen información privilegiada sobre la bolsa de valores. Entonces entramos en un ámbito en el que es imposible tipificar esto, verdaderamente imposible. Y más porque en realidad ni siquiera ocupa serlo el político como tal, lo único que ocupa es tener esa información para poder comprar o llegar a esta clase de negocios. Entonces, ahí sí, socialmente, pues es principalmente eso. Y el costo de la gentrificación, yo creo que es un costo muy grande um, a nivel social, porque es como un desplazado por guerra. Claro. Cuando existen colonias, que digo, la gentrificación obviamente ocupa unos pasos como muy específicos. Primero se crea una colonia que tiene muchos años como una colonia de clase media baja, en el que los niveles de vida no se han podido incrementar, al contrario van bajos. Pero Llega a una zona comercial exactamente, fuerte, ajá, puede ser una zona comercial, puede ser que todos los alrededores, una nueva ruta del camión, sí, cualquier sí, cosa. sí, o simplemente creció, alguien decidió invertir en la zona y compró un terreno a un lado y puso una plaza, porque así es el negocio, pues. Sí, claro. Entonces, y esos negocios se hacen con o sin el político. Ujú. Exacto. Ujú. Entonces, al final del día, qué puede hacer el político? Que exista, como todos los problemas sociales, que exista un nivel de vida mejor para que la persona que ya vive en esas zonas que pueden tener un alto nivel de vida, puedan mantenerlo. Y pues meramente lo que tiene que hacer el político es garantizar la estabilidad y la calidad de vida de las personas para así poder hacer que este nivel empiece a crecer dentro de ellos, sea como haya sido que se empezó a dar cualquier factor para un desplazamiento. Para que no exista este desplazamiento, ellos tienen que garantizar la fuente de empleo, incentivarlo a que empiece a crecer un poco más la calidad de cada persona y así poder hacer que las personas se puedan quedar en su lugar
de influencia para poder crecer, para poder mejorar las condiciones de la ciudad. Meramente no es solamente la necesidad del empresario, sino también la necesidad de los pobladores que viven cerca, porque esos pobladores van a ser trabajadores de la empresa a final de cuentas. Y qué más que una persona que viva cerca y que conozca el contexto social de donde está la empresa. Y eso sería súper fabuloso. Es un ideal, realmente no siempre sucede, pero pues es más que lo que tenemos y lo que podríamos hacer en la política para que esto funcione de esta manera. Sí tiene que ser arrimar no solamente más empresas, sino más niveles de capacidad y para que los micros negocios de esas áreas se empiecen a desarrollar, intentar incentivar a las personas para que las personas locales puedan meter negocios tanto de a lo mejor de comida o algún negocio de ropa y empezar en crecimientos y propiciar crecimientos de estas colonias, ¿no? Al fin de cuentas, también los beneficios ahí son los dueños de las casas, ¿no? Claro. Y que también en algún momento viven o vivían en esa colonia. Entonces, es buscar un crecimiento parejo. Buscar un crecimiento parejo, yo creo que es la principal función del gobierno en todos los ámbitos. Poder dar las mismas oportunidades a las personas que pueden o que tienen ingreso económico bueno, a las personas que no lo tienen, para que puedan adquirir los mismos beneficios de vivir en una ciudad como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Zapopan, como Monterrey, ¿no? Esa es la principal función de los gobiernos, poder acortar esa brecha de desigualdad y no dando dinero, sino dando capacidades para que las personas se desarrollen a sí mismos en un nivel generacional. No campes anchas, o sea, que la corrupción sea denunciada y poder propiciar que cuando haya ese crecimiento, porque va a haber, o sea, las ciudades tienen que crecer, que cuando existe ese crecimiento sea de una manera ordenada, de una manera legal y de una manera que pueda propiciar que la gente tenga las mismas oportunidades de poder adquirir, de poder ser y hacer. Muchísimas gracias, Kobe, por haber venido al programa a hablarnos sobre los escándalos inmobiliarios. Créeme que es un placer que hayas venido y ojalá te podamos tener en más programas para hablar de otros temas y profundizar un poquito más en todo lo que venga por delante. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a tus órdenes y ahora sí, estamos a la invitación. Esto fue La Senda de Hermes y hoy hablamos sobre los escándalos inmobiliarios. Hasta luego, humanos.